Me pareció prudente poner este título a la enseñanza hoy, a esta instrucción: honores a los deseos desordenados. Hemos venido trabajando en el 10º mandamiento. Estamos hablando particularmente sobre no codiciar. Y hemos dicho que la codicia significa primeramente un deseo desmedido. Y este deseo desmedido ha llegado a significar algo en inferior grado, o un deseo por algo que le pertenece a otro en el plano de las cosas materiales. En un sentido general, significa todo deseo desordenado por posesiones mundanas, tales como la fama, el oro y otras cosas más. En un sentido más restringido, es un deseo de aumentar lo de uno, apropiándose de lo que pertenece a otros. Así que podemos ver la codicia de esa manera tan letal, tan engañosa, porque así lo define la Escritura como un pecado grave. Y la codicia se puede confundir con la misma idolatría. Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. La codicia es la raíz de muchas formas de pecado. Por esa razón, el Señor Jesús nos advierte contra ella enfáticamente. Lucas 12:15, el Señor les dijo: mirad y guardaos de alguna avaricia. ¿Estamos correctos? Mirad y guardaos de alguna avaricia. Aquí dice de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Continuemos entonces con esas situaciones concretas que hace unos días enumeramos y que el Señor nos permitió observar, tales como haber definido el término de lo que es codicia, como también vimos muchas señales de quien se ha entregado a ese pecado. Pero siguiendo en el camino que trazamos, observemos que quien es codicioso no va a salir ileso de este pecado, no va a salir ileso. ¿Qué significa que no va a salir ileso? Significa, hermano, que va a llevarse alguna herida y quizá esa herida sea mortal. Así que, hermanos, dice Proverbios 6:27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasa sin que sus pies se quemen? No nos debe asombrar de ninguna manera que las advertencias que se nos han dado en contra de la codicia, una y otra vez las veamos repetidas y tan a menudo las estemos observando, porque la codicia es un poder devastador. Así que, siguiendo con nuestros numerales, este es el punto número 2. ¿A qué se expone el codicioso? Hoy vamos a mirar esto. Cuando alguien es codicioso, como acabo de decir, no va a salir bien librado de aquí. Codiciar es un quebrantamiento directo al 10º mandamiento. Es un vicio moral que infecta y contamina el alma en su totalidad y genera demasiadas consecuencias. Solo veremos 8 hoy. Solo veremos 8 hoy. Y cuando digo solo veremos 8 hoy, es que hay muchas más sobre esto. Pero creo que son las más importantes.
¿Cuáles son las consecuencias de aquel que se arroja, que convive, que permite que la codicia llegue a su alma? Bueno, en primer lugar, porque la codicia se apodera del corazón. No solamente la codicia nos hace ese daño, sino que ofende de forma especial a Dios. Porque entonces el lugar donde Dios habita ya lo empieza a ocupar otra cosa. Así que el Señor es arrojado de ese lugar para darle paso a todo aquello que nuestro deseo anhela, que las emociones nos invitan a tener. La codicia, amados, es como un río que se desborda. Sus aguas turbulentas, cuando un río se desborda, esas aguas turbulentas no tienen dirección y mucho menos autocontrol. Todo lo que hay por delante lo arrasa. No sé cuántos han tenido la oportunidad de observar ese fenómeno. Alguna vez como citadino tuve que observar esto, y eso es un horror. De ver cómo un río, cuando viene desbordado, hace cosas que uno dice, con razón los desastres. Pero mire, hermanos, un río desbordado puede encontrar en su camino el jardín más precioso. ¿Y sabe qué van a hacer las aguas? Ellas no se van a quitar de ahí, van a arrasar con él. Nada va a poder evitar, porque esas aguas son implacables e indiscriminadas en su ímpetu de inundar todo a su paso. Así que, hermanos, soñar con cosas materiales y darles esa cabida a esas cosas materiales, detenernos a buscar los métodos para conseguir esas cosas materiales, hace que el corazón rápidamente sea invadido, no solamente por esa necesidad imaginaria, sino por la avaricia y el deseo de obtener lo que estamos pensando. Ahora, yo le pregunto a usted, amado, ¿es un pecado, le pregunto, ¿es un pecado que nosotros pensemos en tener algo? ¿Es un pecado? No, hermano, eso llega. Yo no sé, hermanos, a veces son deseos hasta muy elementales y uno piensa y dice, me gustaría tener esto o aquello. Pero hay una diferencia entre querer tener esto o aquello sin que el corazón se involucre y otra a buscar de corazón tener siempre las cosas así cuesten lo que cuesten. Nosotros tenemos un corazón que anhela. Por ejemplo, hablemos de aquellas personas solteras. En este momento pueden estar mirando para otro lado y en su corazón salir chispas. No sé si me entienden lo de corazón, pero, se sientan motivados. Y en su corazón y en su mente empiecen a albergar asuntos. Pero tengan mucho cuidado, hermanos, porque de ese deseo puro puede pasarse a un deseo impuro por una codicia desmedida. Hermanos, porque ya muy pronto, con todas estas cosas, ya no se disfrutará lo que Dios creó para que nosotros lo podamos una vez más disfrutar, y se apaga el espíritu de sacrificio y servicio al Señor por tener el corazón puesto en eso. El Señor habló de una parábola
y exactamente la parábola del sembrador. El Señor habló de aquellos que escucharon la palabra de Dios, pero que por las preocupaciones de las riquezas y los placeres de la vida, la palabra del Señor fue ahogada. Personas que se separaron de la palabra de Dios y que son incapaces, por el deseo que tienen de las cosas, de manifestar una convicción y un fruto espiritual. Eso lo hemos oído cuando nosotros evangelizamos a las personas. Es muy imposible casi llegarles cuando en su corazón hay tantos deseos de otras cosas y menos de la palabra del Señor. Quizá nos oigan con respeto y uno dice, y estas personas pueden querer hacer algo, pero al momento ya se han olvidado. Eso muchas veces ha ocurrido con nosotros aquí. Hemos oído la palabra del Señor. Oh, Dios, cómo ha hablado de maravillosamente para nosotros. Es más, hasta una lágrima ha salido de nuestros ojos cuando escuchamos la palabra. Pero no es más sino transponer la puerta a la calle y se olvidó. Emociones cuando se escucha la palabra, no convicciones de escuchar la palabra. Hermanos, es posible que el Evangelio impacte tanto a la gente que se sientan profundamente asediados por la vanidad de la vida sin Dios. Y también pueden tener esa convicción que necesitan de la misericordia de Dios y del perdón. Y sin embargo, las espinas de la codicia pueden ahogar esos sentimientos en poco tiempo. La codicia también puede borrar todo interés espiritual en los creyentes, de modo que se corroboran las palabras del Señor en Lucas 16:13, cuando dijo, ningún siervo, ¿a quién está hablando? Ningún siervo, a un hijo de Dios, ningún siervo puede servir a dos señores. O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. El Señor dice, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Cualquier cristiano que piense que puede controlar el deseo por tener posesiones, por tener fama, por tener popularidad, admiración, éxito en el mundo, confort y un placer terrenal excesivo, no ha aprendido la lección más básica de la naturaleza humana. Las riquezas siempre van a tomar el control. Siempre van a tomar el control. Analicemos brevemente nuestra experiencia al respecto para ver cuán cierto es esto. Usted que ha vivido en esta vida, usted sabe eso. Usted sabe, hermano, que en un momento determinado su corazón se desbordó hacia otras cosas. Oh, gracias a la misericordia del Señor que nos trajo otra vez aquí. La iglesia del Señor siempre debe andar en la humildad, siempre debe andar en el contentamiento, siempre debe andar bajo la autoridad del Señor, porque lo que Dios ha dispuesto para nosotros es una bendición, cualquier cosa que Dios haya dispuesto para nosotros. Las demás cosas nos apartarán de Él. Así que, hermanos, cuando nosotros estamos llenos de esos objetivos materiales, los asuntos espirituales se vuelven menos interesantes y todo el entusiasmo y toda la energía emocional que son necesarios para llevar las actividades espirituales en nuestra vida, que son verdaderamente importantes, se diluyen tan fácil. El río desbordado de la avaricia empezó a borrar todo eso. ¿Sabe qué pasa después que el río pasa y se seca? ¿Qué deja en su camino? Desolación, destrucción. Y muchas veces la gente piensa cómo reconstruir eso. Alguna vez en nuestro país sucedió eso. Gentes andando en su vanidad, en sus cosas, en un pueblo llamado Armero, vino
el río desbordado. ¿Y qué dejó de armero? Nada. Y si acaso muy pocos habitantes se salvaron. ¿Y qué hicieron con eso? ¿Qué hicieron por donde pasó la avalancha? Allá quedó en destrucción y como el recuerdo de algo desastroso. Amados, que no sea eso en nuestra alma. Todas las mañanas, los días domingos, nos venimos en un servicio público y me da por charlar con el conductor, porque no hay cosa más aburrida que uno se venga callado y el otro también. Entonces, hablamos de cualquier cosa. Y siempre hemos oído, es que el día domingo es lo más hermoso para trabajar. Y uno dice, ¿qué tienen en el corazón? Dinero. Quieren hacer las cosas. No, es que yo trabajo en semana, pero este día es para hacerlo de la semana, nos venía diciendo el que nos trajo hoy. Hay que levantar para los servicios y tal, y lo demás. ¿Sí ve? O sea, la gente vive en pos de conseguir dinero, de tener comodidades, pero muy pocos vienen a buscar la presencia del Señor. Quisiera decirles, hermanos, que ojalá su corazón no esté pensando que hoy día usted pudo hacer cosas mejores en su casa, en su negocio, en su finca, en su carro, que quizá usted pudo hacer cosas mejores. Y de hecho, pues, puede ser verdad, pero eso no es lo que ordenó Dios. ¿Sabe usted, hermano, que es mejor, dice la Escritura, el mendrugo de pan en casa de quién, hermano? ¿En casa de quién? Que es mejor la sencillez del pan, donde está el Señor, hermano, que no manjares donde el Señor no habite. Bueno, parafraseé esto, pero la idea es la misma, hermano. La aplicación es la misma. Usted y yo, hermanos, sabemos que si hoy el Señor, por su bondad, nos permitió sentarnos a la mesa, que ya es un privilegio, y tener ahí un pocillo con una bebida humeante, eso es otro privilegio, y que la podamos acompañar con algo sólido, mano, denos por bien servidos, ¿cierto? Démonos por bien servidos. Dios ha provisto el calao y el agua de panela para desayunar hoy, y eso ha sido una bendición. Que nuestro corazón no esté pensando, pero aquellos pecadores sí desayunan tamal, caldo con carne, y nosotros aquí pobre calao con agua de panela. Bueno, bendito Dios por eso que nos dio hoy, porque era lo que necesitábamos. No más, no necesitábamos más, eso era. Punto número 2, la codicia, hermanos, nos debilita y nos hace vulgares. La codicia es como una forma agresiva de cáncer que sobrecoge rápidamente a su víctima como un virus potencialmente letal que ataca al que está bien en salud. O aún peor, la codicia no solo lo debilita, sino también lo vulgariza, como muestra el 10º mandamiento. Note cómo se expresa el 10º mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Aquí tenemos un cargo doble. La codicia no dudará en quitarle algo a otra persona, sino que también destruye el 7º mandamiento, si así lo desea. Dos cosas letales en esto. La persona codiciosa, bajo el poder de desear algo, puede que sea reducida a la flagrante insensibilidad y a la diferencia moral de robarle la esposa a alguien. Una vez que comenzamos a codiciar, nuestros colegas de trabajo, conocidos, amigos, familiares, se pueden convertir en el objeto de nuestros celos y resentimientos, hasta el punto en que si tuviéramos la oportunidad,
le quitaríamos cualquier cosa que quisiésemos. La codicia hace que los ojos del creyente se desvíen por el bienestar que tiene nuestro prójimo. Yo no sé, hermanos, pero a veces llegamos a las casas de los hermanos y quizá haya pensamientos como, mire lo que este tiene. Qué rico que fuera en mi casa. Esta mañana en broma lo dije. Si vieron esa biblioteca tan linda que llegó acá. Y yo dije, se vería linda en mi casa. Hermanos, y voy a trabajar hasta conseguírmela. No, man. Si no la tengo, Dios sabe por qué. Allá tengo las tablas y donde están los libros, se ven bien también. Hermanos, o sea, es que vamos a las casas de los hermanos y si Dios le permitió al hermano tener un televisor de ni sé cuántas pulgadas que va de pared a pared, ay, pero yo con uno chiquito que apenas se le ve la cara al actor y tiene cola todavía el televisor. ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Dónde está su corazón? ¿Está puesto en esas cosas materiales? Vea, amados, no hay como ser sencillo en lo que uno tiene. Sencillo en lo que uno tiene. Porque si se dañan, no vale demasiado. ¿Para qué anhelar lo que tienen otros? Dios sabe que Él tiene cómo sustentarse en eso. Nosotros no lo podríamos tener. El Señor me permitió arrepentirme algún día. Estábamos predicando en un lugar en Suacha, por allá metidos, que yo no, si me dicen a dónde fue, yo no sé a dónde fui. Pero salimos y nos llevaron a la carretera que entra del Muña a Bogotá. Y estábamos tan lejos. Y nos pasaron la carretera ya y nos dijeron, aquí pasa la flota para Bogotá. Eran las 8:30 de la noche, tal vez. Y yo tenía a mis hijos muy pequeños. Y se vino una lluvia y nosotros escampando debajo de ella. Y veía cómo entraban esos camperos con plátanos encima, esos carros bonitos. Y yo decía, y yo, que acabo de predicar, que acabo de servirle al Señor, parado en esta avenida mojándome y esos impíos, vea. ¿No nos ha pasado, hermanos? ¿No ha sido nuestra experiencia de ver cómo eso sí y nosotros no? O sea, aquí no nos vulgaricemos. No hagamos eso. No pensemos que ahí es donde está la felicidad. Una vez, hermanos, que nosotros comenzamos a ver y a querer, a desear, nos hemos hecho burdos debido a que tenemos una actitud codiciosa. La capacidad de tener una verdadera amistad y un deseo, un afecto desinteresado es dañada por la codicia. El creyente no se puede relacionar sin dejar de fijarse en la casa de su prójimo, en lo que posee, en lo que gana y en sus oportunidades. Así que tranquilos, hermanos, eso fue lo que Dios nos dijo que vamos a tener hoy nosotros. Y no preguntemos, ¿acaso no somos tan buenos como ellos? ¿Acaso por qué ellos tendrían que estar mejor en la situación que yo? Bueno, ahora mírese, está en una peor situación, hermano, está en una peor situación. Dios nos ha provisto lo que necesitamos. 3, es un acto de adoración. Hermanos, Dios odia la codicia debido a que afecta a todas las personas. Esto no excluye a su pueblo. La codicia convierte al creyente en un pequeño y patético ser ante los ojos del Señor. Una criatura que fue hecha a la imagen de Dios y ahora está mostrando el corazón de una bestia.
¿Qué pasa con eso, hermano? Pues que nos reduce a un nivel de vida más bajo, dejando a un lado los propósitos espirituales más elevados. Yo escucho, hermano, con grande regocijo cuando el Señor dice que ahora somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Ah, hermanos, ¿todos pueden decir eso? Todos pueden decir eso. Mire, estamos en las manos del Señor, y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Estamos, hermanos. Así que si somos atrapados principalmente por las cosas materiales que son pasajeras y nos preocupamos más por lo trivial que por lo que realmente es importante, que es el reino de Dios, oh hermanos, es hora de evaluar el corazón. Es hora de evaluar, porque si usted hoy está aquí, usted vino con un corazón agradecido y usted hoy vino a traer una ofrenda de olor grato al Señor. ¿Estamos, hermanos? Un olor grato al Señor, que Él reciba nuestra ofrenda, pero que no estemos ahí pensando en otros asuntos que van a menoscabar la adoración que debimos traer al Señor por andar pensando en otras cosas. Ocupamos muchas horas, amados, en planificar mentalmente cómo conseguir objetivos y cosas materiales, y cuando los conseguimos, cuando esos se vuelven nuestros bienes más preciados, pues los exhibimos con orgullo y hasta desgastamos nuestra vida para protegerlos. Tengamos cuidado, amados, porque el Señor no comparte eso. Recuerdan, amados, Dios, es nuestro Señor, nuestro único Dios, el soberano. Él no comparte su gloria con nada, ni con nadie. 4, la codicia es contagiosa. La naturaleza de la codicia es que contagia a los demás y se puede equiparar como ha pasado, como al nivel de los chismes. Es un pecado que daña a la iglesia. El chisme es uno de los pecados que más ha dañado a la iglesia. Y podemos comparar la codicia con eso. Amados, muchos jóvenes en la fe están muy pendientes de lo que nosotros hacemos. Tengan mucho cuidado, amados, porque muchos llegan a mirar cómo es que usted vive el cristianismo. Tengan mucho cuidado con los ejemplos que están dando, porque a veces damos muy malos ejemplos. Dios ha puesto en nuestras manos asuntos para manejar una mayordomía de una manera considerable y de una manera respetuosa y reverente delante del Señor. Pero cuando nosotros tenemos estas cosas y los creyentes maduros empiezan a mirar que los creyentes maduros dependen de esas comodidades y de esos lujos terrenales, ¿sabe qué va a pasar con la conciencia de esos creyentes jóvenes en la fe? Pues se va a contaminar su conciencia, y lo que se quería en la iglesia ya no se va a lograr, porque la codicia destruirá estas cosas. Ese es el ejemplo de muchos cristianos, lamentablemente, hermanos, cuando nos ocupamos más en estos asuntos. Yo no sé, pero esto también se ha vuelto un problema para nosotros aquí. Algún hermano ya no, de ver que el hermano mayor, hablamos del maduro, tiene un teléfono que aquí tiene una fruta madura, ¿cómo anhela tener eso? Pero si es uno de esos de poca monta, se siente mal cuando el otro saca el teléfono a leer el himnario. La pregunta es, ¿en el suyo puede leer el himnario? ¿Sí? Hombre, entonces ¿cuál es el lío? Su teléfono recibe llamadas porque es para eso, ¿sí? Pues, gloria a Dios que recibo llamadas. Y si voy en el bus y me entra una llamada, hace lo mismo que el de la fruta, ¿sí o no?
A veces vamos nosotros por la carretera andando en nuestro carro, chiquito, rojito, monaguillo. Vamos andando en el carro y pasan esos Audis, pasan todos esos. Pero nosotros vamos en la carretera andando, llegamos a nuestro destino, no nos mojamos, pasamos, vamos, venimos. ¿Cuál es el problema, hermano? O sea, tenemos lo que Dios nos da. Y en este momento, amados, no queremos dar un ejemplo horroroso a nuestros hermanos por depender de lo que nosotros tenemos. En quinto lugar, hermano, la codicia es aditiva y es progresiva. El diablo pone en la mente del creyente que una determinada cosa o posición le dará gran satisfacción y por lo tanto se dedica con todo el tiempo y la energía a conseguirla. El objeto deseado se convierte en una fuerza motivadora, en uno de los temas principales de nuestros sueños y pensamientos. En su debido momento nosotros alcanzamos el objetivo y el corazón, hermano, ya se acostumbra a tenerlo. Y entonces, hay que conseguir otra cosa, porque lo que tenemos ya no nos da satisfacción. Hay que conseguir otra cosa, porque ya no hay satisfacción y hay vacío en el corazón. Así que la única manera, la única escapatoria es fijar la mente en otra cosa que nuevamente quite nuestro sueño y tranquilidad hasta lograrla. Y esto así se convierte en un ciclo pecaminoso del cual no es nada fácil escapar. El creyente en estas circunstancias está a merced de sus apetitos desmesurados, insensatos, dañinos, que no quedarán satisfechos por mucho tiempo. En sexto lugar, es un pecado que no se ve. La codicia es un pecado invisible. Pablo argumenta que sin ley no seríamos conscientes del alcance de nuestro pecado. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Este es el ejemplo de un pecado que no se ve y con la capacidad de camuflarse de tal manera que el pecador rara vez es consciente de esa transgresión. Parte de que esto sea así es que este pecado es el que más se autojustifica. ¿Sabe cómo lo hacemos? Pero es que yo lo necesito. Vuelta otra vez a este objeto. No, pero es que yo necesito el teléfono. Está bien, sí lo necesita, pero ¿de qué manera lo necesita, hermano? Pero es que yo lo vi y es tan útil para lo que necesito. Sí, por supuesto, el otro también. Pero es que era una ganga y yo no me pude detener en eso. Mire, así usted puede justificar una y otra cosa y tener en su casa asuntos que ni siquiera está usando. Hace unos días, y eso no se lo dije a mi esposita, pero ya lo digo en público, volteé a mirar y vi un pocotón de pocillos y cosas ahí en un mueble y dije, ¿cuántos años lleva eso sin usar? ¿No les pasa a ustedes, hermanos? Pero pasa uno por Home Center y ve unas vajillas que dice uno, ¿y qué de toda la cantidad de cosas que tenemos en casa? No autojustifiquemos ese pecado, porque en un abrir y cerrar de ojos, algo lujoso se convierte en una necesidad. Este pecado es sumamente sutil, que anestesia y sofoca la conciencia. Séptimo, es una raíz de la apostasía. Mire, 2 Timoteo 3, versículos 1 y 2. Dice la Escritura, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos.
En estos textos, en los que acompañan este versículo, Pablo enumera 13 pecados de esta decadente sociedad y coloca la codicia en segundo lugar. Vivimos tiempos doctrinalmente muy peligrosos, en donde muchos que afirman creer en la Biblia, están dejando de lado los altos estándares de la fe y permitiendo la mundanalidad y el error en sus vidas. Miremos, como leíamos en Pedro, cómo se puede explicar la patente debilidad de muchos pastores que han tomado la economía como el eje de sus charlas, incitando a los creyentes o a los oyentes a que busquen la riqueza en lugar del perdón, el arrepentimiento y la fe en Cristo. ¿Cómo darle explicación a eso? ¿Cómo dar aprobación sobre esos hombres que han permitido que a través de la música, donde la Escritura no lo ordena, poniendo cualquier cantidad de cosas, con el ánimo de traer, para conseguir más y más hermanos en la fe? Porque esa es la excusa. Hay que traer hermanos en la fe, pero detrás de ellos, detrás de la oveja viene la lana. Así que ellos buscan esto. ¿Cómo creer, cómo aprobar a esos hombres que han permitido métodos mundanos en la iglesia? A la cabeza de esta lista del apóstol Pablo está la autoconsideración y la codicia. Hoy la preocupación de muchos pastores de la Grey es que se preocupan más por la seguridad, por la aceptación, por el avance, el bienestar, las posesiones, dejando de lado los estándares bíblicos. Enfatizan más en la diplomacia que en la fidelidad a Dios. Prefieren más la paz que la pureza, diversidad en lugar del camino estrecho de Dios. Estas cosas en algún momento van a llevar a la deslealtad, a la ambición, a los beneficios materiales, y han caído en la trampa de Satanás, que ha destruido a muchos pastores y a iglesias evangélicas. Razón por la cual la Biblia nos advierte sobre el cuidado de nombrar como anciano a un codicioso. Esto también incluye a los predicadores y diáconos también. En 1 Timoteo 3:3 dice la Escritura: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso. ¿No codicioso de qué? De ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Estas son personas que deben estar dispuestas. Los ancianos bíblicos deben estar dispuestos. Los diáconos, los líderes deben estar dispuestos y pendientes a las necesidades y a las dificultades de otros, no de sí mismos ni de sus ganancias materiales. Igualmente, Pablo denuncia la relación de un deseo codicioso y el colapso de la doctrina. En 2 Timoteo 4, versículo 3 y 4, porque a raíz de esto Pablo dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí en este texto la palabra concupiscencia se traduce como anhelos o fuertes deseos. Lamentablemente hay iglesias que nombran este tipo de pastores que les van a permitir hacer lo que quieren. Un hombre que rara vez los exhorte, y que si lo va a hacer, lo haga con toda la suavidad que pueda. Que no nos vaya a lastimar nuestro pecaminoso corazón. Cuidado con las palabras que usa. Un hombre que no amoneste acerca de los estilos de vida cómodos y de excesos. Esto se ve hoy día en las iglesias, en donde a sus fieles se les permite vivir
de forma mundana, de forma egoísta, que están dedicados al ocio y al mismo tiempo haciéndoles pensar que viven como es la norma de los discípulos leales de Cristo. Amados, hoy ustedes ven y ya lo saben, por la práctica lo hemos visto. Ahorita hay algunos que están en la iglesia en culto, pero salen en un momentico y ¿sabe a dónde van a terminar? En el estadio, en los centros comerciales, en el cumpleaños de la tía Segismunda, etcétera, etcétera. Ahí los vamos a ver dándole, y los pastores igual, porque es día de la familia, y entonces abandonan lo que la Escritura dice. Amados, estas son personas que nunca soportarán una sana enseñanza que incluya todo el consejo de Dios. ¿Cómo golpea eso? Cuando la Escritura enseña, cuando se dice con verdad a las personas, cuando se sienten confrontadas, esa puerta es pequeña para salir. Desean lo más rápido abandonar esto. Es que en esas iglesias no nos dicen somos serios en la Escritura, sino son unos legalistas. Y entonces se van. Como se puede notar, pastores codiciosos y una iglesia sin control es un gran campo en donde Satanás actúa para traer vergüenza al Evangelio de Cristo. Y octavo, hermanos, puede llevar a la excomunión. Muchas advertencias nos sigue mostrando la gravedad de la codicia, como por ejemplo en 2 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis, que ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pablo nos dice que este tipo de conducta puede resultar en la excomunión de las iglesias de Cristo, de creyentes de las iglesias de Cristo. No compartan con esos que la avaricia, la codicia los tiene enredados. La palabra griega avaro se refiere a alguien que está ansioso por tener ganancias y quiere más. Estos deseos pueden ser de tener mucho dinero o posesiones, de tener influencia y reconocimiento. Esta es la manera en que la Biblia tiene en mente un estado grave y persistente de este pecado. En 1 Corintios 6:10, el Señor dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué pasará con ellos? No heredarán el reino de Dios. Pablo afirma con estas palabras tal condición y resultado, y nuevamente lo reitera en Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Donde directamente un hombre codicioso es un idólatra, el cual no tiene parte en el reino de Dios. Quizá necesitemos, hermanos, una advertencia igualmente fuerte, de modo que abandonemos nuestra codicia. Hay que estar muy atentos, porque ahí puede estar en su corazón y en el mío. Para terminar, veamos dos aplicaciones muy sencillas. En primer lugar, hermanos, como pudimos advertir, la codicia es un pecado del cual tenemos que estar constantemente precavidos y atentos, porque la dicha y el consuelo no dependen de la riqueza de este mundo. Las cosas del mundo no satisfacen los deseos del alma. ¿Quién satisface los deseos del alma, amados? Sino la sana Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, la compañía del Espíritu, las guías del Señor Jesucristo, con todo lo que nos enseñó en la Escritura. Las cosas del mundo no harán eso. Aquí en esto, hermanos, que acabamos de decir, hay una muestra de la necedad de los mundanos carnales, que mientras viven están pensando en todos esos deseos. Pero también la Escritura nos dice, y su miseria cuando mueren. Hermano, una pregunta.
¿Hasta qué punto las pretensiones de nuestro corazón han llegado? ¿Hasta qué punto hemos dejado que eso llegue? Pregunto, ¿en igual o menor nivel hay codicia en nosotros? Porque si fuera más codicia que un mundano, estaríamos peores. Pero estoy diciendo, en igual o menor nivel. Pero tengamos cuidado con esto. Como observamos, las consecuencias de este pecado son destructoras. Un hombre con el carácter descrito anteriormente, ese es exactamente el de un hombre mundano imprudente que no tiene gratitud hacia la providencia de Dios, ni un pensamiento recto sobre la incertidumbre de los asuntos humanos, el valor de su alma o la importancia de la eternidad. Yo no quisiera, hermanos, dejarle a mis hijos asuntos con los cuales vayan a pelear mañana. Por eso la cuenta del banco, no hay cuenta. Caja fuerte, no hay dónde ponerla. Hay una casita donde el que más la necesite la puede disfrutar. Hermanos, así que, ¿para qué dejar tantos problemas en esta vida? Si el mayor gozo, ¿sabe dónde está? En el reino de los cielos. ¿Cuántos aún entre cristianos profesos señalan a personajes semejantes como modelos a imitar y personas con las cuales sería muy bueno relacionarse? En segundo lugar, erramos si pensamos que los pensamientos se pueden ocultar. Usted dirá, esto que no lo debe saber nadie, pero ¿quién conoce nuestro pensamiento? ¿Quién conoce nuestra alma? Hermanos, sí podemos pensar cosas, pero no darle cabida, no cultivarlos en nosotros. El Señor Jesucristo se refirió a un hombre rico que cuando tuvo una gran cosecha en su terreno, en lugar de dar gracias a Dios por ella o de regocijarse por tener mayor capacidad para hacer el bien, se entristeció porque dijo, ¿qué haré ahora? ¿Qué hago ahora? El pobre más pobre del país no podría haber dicho algo con mayor ansiedad. Mientras más tengan los hombres, más confusión tienen. Fue necio no pensar en usar en otro modo la riqueza, sino darse gustos carnales y satisfacer los apetitos sensuales, sin pensar en hacer el bien a los demás. Los mundanos carnales son necios, y llega el día en que el Señor los llamará por su propio nombre. La muerte de tales personas es miserable en sí y terrible para ellos. Y por supuesto, nosotros como sus hijos no queremos engrosar esa nefasta lista de personajes que solo piensan en tener y ser como otro de ellos. Porque la mayoría de los hombres se preocupan y persiguen lo que es solo para el cuerpo y para el tiempo, no para el alma y para la eternidad. Finalmente, hermanos, Dios guarde nuestros corazones y sean envueltos con humildad, con el contentamiento de lo que Dios nos ha dado y nos seguirá dando. Debemos estar muy satisfechos y gozosos con lo que Dios ha provisto para su iglesia hasta el día de hoy. Así que honremos al Señor con nuestros bienes y agradezcamos todo lo que Él es para nosotros, pues esa es nuestra mayor riqueza, esa es nuestra mayor gloria. Oremos, hermanos.